Intervención militar extranjera en Venezuela ya. ¿Qué significa esto y cuáles son sus implicaciones? Aquí te lo diremos claramente. Tras la juramentación de Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela el pasado 10 de enero, la extrema derecha nacional e internacional, en su rotundo fracaso, vuelve a sacar la carta de intervención militar ya. Esta vez asume el protagonismo de este llamado el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, de quien es conocida su oposición al proyecto bolivariano. A este se le suma su pupilo Iván Duque y Leopoldo López, sobre quien ya pesa una orden de aprehensión con alerta roja ante Interpol. Uribe solicita la intervención con la ONU, lo que resulta contradictorio, pues en el artículo 2, en su numeral 7 de la Carta de las Naciones Unidas, establece que ningún país puede intervenir en los asuntos internos de otros, y en el numeral 4 dice: los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Ojo, esta narrativa intervencionista no es nueva, y aunque para algunos pueda parecer una simple consigna, detrás de una intervención de este tipo hay consecuencias devastadoras. La mediática internacional hace creer que durante una intervención militar extranjera usted estará viendo tranquilamente en la comodidad de su hogar, a través de las redes sociales, cómo los militares estadounidenses llegarán de manera muy gentil a llevarse solo a quienes gobiernan en el país, que los tomarán del brazo sin ocasionar daños colaterales, ni balas ni bombas por doquier. Lamento informar que eso no funciona así. Las balas y las bombas no son selectivas. Una intervención militar sucede cuando un país usa sus fuerzas armadas para intervenir en los asuntos internos de otro país, por lo general con la intención de ayudar a resolver conflictos o responder a supuestas crisis humanitarias. Al menos así ha sido la excusa del país del norte, pero la historia ha demostrado el verdadero rostro de esta acción. De acuerdo al proyecto Los costos de la guerra del Instituto Watson de la Universidad de Brown de Estados Unidos, hasta el año 2021 habían muerto entre 897.000 y 929.000 personas en los países del Medio Oriente intervenidos por Estados Unidos en los últimos 20 años. En su mayoría civiles, escuchen bien, civiles. Este instituto también asegura que entre 3.6 y 3.8 millones de personas han fallecido por las consecuencias indirectas de los conflictos, como el colapso económico, la inseguridad alimentaria, la destrucción de centros de salud y servicios públicos, contaminación ambiental, violencia y traumas, entre otros. Además, unos 37 millones de personas han perdido sus hogares o se han convertido en refugiados tras el 11 de septiembre. Es tal el daño que ocasionan las invasiones militares que hoy día quienes apoyaron la intervención en Irak están arrepentidos. سمعت بأن الأمريكان دخلوا ضواحي بغداد ففرحت واخذت المطرقة والهمر شاب وطلعت بالسيارة بديت أضرب بالصنم لأن أمنيتي هي أسقط الصنم. قبل ما انسقط صعد أحد الجنود من شرق آسيا خلى العلم الأمريكي على وجه التمثال، فأنا مقبلي حطيته علم عراقي. حقيقة سنة عن سنة للأسوأ، وبعدين كشفنا ذول الحرامية والأحزاب والقتل والنهي، كأنما احنا العراق مؤخذ عندنا وبغداد يعني بصورة عامة هم كانوا يدعون بها سقوط بغداد، فهاي الكلمة يعني تأثر من عندها كذابين، لأنه هم دمروا العراق ذول الاثنين بلير وبوش، هم رجعونا للصفر. ويمكن أقول لك Es necesario destacar que existe un abismo enorme entre la retórica de la preocupación declarada por los derechos humanos, la paz y la democracia y la realpolitik del imperio, la explotación y el control de los recursos naturales y económicos, cuyo mayor ejemplo se vio reflejado en Libia, donde se estiman más de 50.000 muertos y miles de desaparecidos, y en donde Estados Unidos no dudó en extraer el petróleo y ocupar importantes puertos petroleros del país africano. El pasado año, Abdullah Batili, dirigente saliente de la misión de apoyo de la ONU en Libia, indicó que este país ha retrocedido. Hay más pobreza, inseguridad y menos democracia para el grueso de la población. ¿Qué tal? Según el estudio titulado Presentación del proyecto de intervención militar, una novedad sobre las intervenciones militares de Estados Unidos, este país ha lanzado cerca de 400 intervenciones militares desde su independencia en 1776. La mitad de estas se han llevado a cabo entre 1950 y 2019, y 25% de ellas luego del fin de la Guerra Fría. Y vean este dato, las intervenciones han sido en países del Medio Oriente ricos en recursos minerales, gasíferos y petroleros. Este interés por el petróleo es el mismo que tienen las corporaciones petroleras estadounidenses en Venezuela. De hecho, el ex asesor de la seguridad de Casablanca, John Bolton, lo dijo clarito. Oil assets, that's the single most important income stream to the government of Venezuela. We're looking at what to do to that. We want everybody to know we're looking at all this very seriously. We don't want any American businesses or investors caught by surprise. They can see what President Trump did yesterday. We're following through on it.
So if you think of a company like Citgo, which is owned by PDVSA, which is the state-run oil company there in Venezuela, we have a lot of those Citgo assets right here in the U.S. Is that something, for example, sir, that you're looking at? Yeah, well, we're in conversation with major American companies now that are either in Venezuela or, in the case of Citgo, here in the United States. I think we're trying to get to the same end result here. You know, Venezuela is one of the three countries I call the troika of tyranny. It'll make a big difference to the United States economically if we could have American oil companies really invest in and produce the oil. Entonces, ¿realmente la intervención militar impulsada por la extrema derecha es para salvar al pueblo o para salvar sus intereses por encima de todo? Aquí te lo dijimos claramente.